nos vamos a Colombia. Ahí está Francisco Espinel para hablar con nosotros. Hola Francisco, ¿cómo va? Buen día. Estimado Víctor, qué gusto saludarlos hoy viernes 6 de mayo. Son las 9:14 de la mañana en Colombia. Un abrazo grande con un día semisoleado acá en Bogotá. En Bogotá, bueno, Bogotá ya lo hemos charlado, ¿no? Puede Sí, estar soleado, pero dentro de un ratito puede llover. ¿Eh? perfectamente, sí. Bueno, la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ¿cómo los tiene en Colombia? Pues les cuento que es un sabor o un aire de victoria para el gobierno, Ujú, principalmente porque a este señor se le capturó desde el 23 de octubre del año pasado. ujú, Ustedes saben, como lo explicamos en anteriores ocasiones, el, el señor Otoniel, alias Otoniel, como se ujú. le conoce, había sido, mejor dicho, señalado de cometer delitos, sobre todo de enviar más de 75 toneladas de drogas para Estados Unidos, pero además de tráfico de armas y también de homicidios selectivos. Claro. Esto significaba para el gobierno y sobre todo para la región puntualmente de América Latina, pues un reto muy importante para poder detener sobre todo ese envío masivo de cocaína. Estados Unidos decía que pues principalmente, y así lo dicen también los estudios, ¿no? El 95% de la cocaína que consumen los estadounidenses proviene de Colombia. Claro. Y entonces, en ese sentido, para ellos también era un reto aportar a la captura de este señor. Antes de ayer se tuvo la oportunidad ya de enviarlo con la DEA y entregarlo a los policías. Tal como lo vemos nosotros en las imágenes, el señor Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo dirigente del Clan del Golfo, iba con una cara de sorpresa, pero apesadumbrado porque ya sabía que iba para una cárcel donde tal vez no va a tener de pronto las benevolencias que puede encontrar a veces en el sistema judicial colombiano. Claro. Y en ese sentido, pues con su cara, dicen los que lo conocen que cuando le estaban leyendo sus derechos, cuando llegó frente a los agentes de la DEA, lo primero que hizo este señor fue enviar, mirar al frente y echar un hijo de madre putativo Claro. muy significativo, porque sabía que ya lo que se le venía era una condena merecida, pero sobre todo muy difícil de salir de ella. Ujú. Es más o menos la historia de Pablo Escobar Gaviria, la que está. Así es, Víctor, lo comparaban con Pablo Escobar Gaviria, dicen que era solamente comparable con Pablo Escobar Gaviria, el zar de las drogas de los años 80 y 90 en Colombia, Ujú, por la capacidad que tiene de encontrar nuevas rutas, pero sobre todo de meter en sus filas a nuevos integrantes con el fin de aprovecharlos para que sean sus conexiones en determinadas comunidades donde podía, sobre todo en el Magdalena Medio, donde podría, y en el Urabá antioqueño más o menos, que es donde se mueve por Turbo, que fue donde Turbo Antioquia, por donde lo pudieron encontrar, y la facilidad que tenía para convencer, pero a la fuerza, obviamente, a estas comunidades para que pudiera darle vías de acceso y de salida, claro. inclusive pistas de aterrizaje para poder sacar sus cargamentos. Entonces, el tema era bien complicado en ese sentido. Hoy Colombia puede decir perfectamente que ya sale de un zar de las drogas, pero sobre todo Claro. de un personaje siniestro, Víctor, Ujú, siniestro, malo, ¿de claro. acuerdo? Sí, sí, Porque totalmente. Lo que eso te es. preguntaba de Pablo Escobar Gaviria porque, bueno, estuve leyendo algo de las andanzas de Otoniel, y realmente me remitía automáticamente a lo que nosotros aquí en la Argentina conocemos justamente de la lucha que tuvo la policía de Colombia, de las andanzas de Escobar Gaviria, con las matanzas de personas, de inocentes, incluso hemos conocido a través de series que hemos visto, de películas que también se hicieron a propósito de la vida
de Escobar Gaviria y de, me imagino, también alias Otoniel, que hace ya cuántos años estuvo operando justamente como líder del narcotráfico, como líder de este clan del Golfo. Pues si solamente entre 2005 y 2012 se le señala de haber enviado más de 70 toneladas de Sí, cocaína, sí, pues estamos hablando nosotros de que rey muerto, rey puesto, dice el sí, dicho, y sale Pablo Escobar y el que entra a mandar es el Clan del Golfo, claro. que es una de esas grupos al margen de la ley Ujú. que empieza a tomar fuerza, sobre todo en una zona un poco selvática que se conoce como el Urabá antioqueño, pero que además tiene las facilidades por su espesa bruma, por sus espesas junglas que se presentan para poder construir ahí esos laboratorios de producción de cocaína, pero también estas vías de acceso y salida, ¿no? Claro, De esos cargamentos. claro. El tema de Dairo Antonio Úsuga, pues se volvió, como le decía yo a ustedes, un reto para el gobierno colombiano, precisamente porque más allá del envío de toneladas de cocaína a otros países, el tema de los asesinatos selectivos, el tema del amedrentamiento, pero sobre todo eso, de la atemorización que ellos causaron en las diferentes zonas del país y los asesinatos selectivos, pues se volvieron obviamente un tema muy preocupante para las autoridades. Puede ser que tenga que afrontar 120 procesos. Yo creería que se quedan cortos. Mirá. Yo creería que se quedan cortos en la cantidad de delitos que se le pueden endilgar y señalar a este personaje conocido como Otoniel. Ujú. Es bastante probable que pues, el principal delito, pues evidentemente va a ser el tema de producción, distribución y envío al exterior, sobre todo al gobierno, al estado, a Estados Unidos, Ujú. de la cocaína, ¿no? Pero Mm. además entra otro delito que también es muy delicado, que es el tráfico de armas, que ustedes saben que eso se considera, pues a nivel de terrorismo, uno de los delitos que puede ser más complejos. Y el de los asesinatos, esos tres le van a dar a él por lo menos para, si no son 120, son un poco más, Claro. Víctor, Y esto va de delitos y procesos. va a una condena a cadena perpetua. Por lo menos, ¿Eh? creeríamos nosotros. Ya declaró, Sí, señor. él se pronunció inocente, ¿no? Ante el tribunal que lo empezó a indagar en los Estados Unidos. Evidentemente, ¿no? Pues con los recursos que debe tener este señor de producto de sus actividades ilícitas, pues debe tener un buffet de abogados bien interesante que le recomendaría que se declarara inocente para ver cómo van dilatando un poco más el proceso, Claro. en la medida en que preparan una defensa férrea, pero sobre todo en la medida en que lo van preparando muy seguramente para que se vuelva, ¿cómo se dice? El sapo, pues, Ujú. de todos esos traficantes, porque se Sí, habla mucho de la conexión que tenía con Sinaloa, ¿no? claro, Por claro. ejemplo. Bueno, ¿y ahora respiran más aliviados los colombianos? Digamos que nosotros no hemos perdido la tranquilidad que en algunas ciudades tenemos mucho más que en otras, obviamente, ¿de acuerdo? Y sabemos nosotros que el trabajo de los policías y sobre todo de los soldados, que son los que están en la selva, es bastante importante y es bastante significativo. Muchos de ellos, tristemente, pues se dejan permear, pero sobre todo se dejan sobornar Claro. por estos capos de la droga, pero otros, pues que sí se ponen la camiseta, como decimos nosotros, sí le han hecho frente en la guerra contra estos carteles de la droga. Y al lado o a la salida más bien de Otoniel, alias Otoniel, pues queda otro que se conoce como Chiquito Malo, que es uno que puede ser también su sucesor y que puede tener unos controles impresionantes, porque sale uno y quedan otros que van creciendo y que se van volviendo fuertes, Claro. y este es un tema de no acabar, porque además en la medida en que pues repartan dinero en diferentes comunidades que son muy necesitadas o que son pobres, pues esas comunidades se van a volver sus sitios de refugio y de guarida para esconderlos a ellos de la búsqueda policial. El trabajo tiene que ser conjunto y tiene que ser obviamente muy
articulado con las organizaciones, con la inteligencia que nos puede aportar a nosotros el gobierno de los Estados Unidos y con el trabajo fuerte que pueden hacer nuestros policías y nuestros soldados en las selvas de Colombia.